salido esta mañana el tema hablando de innovación y digital. ¿Quién no ha estado en alguna conferencia de ciber o le han hablado de ciber últimamente? Nadie, ¿no? Y ya en el año 83 se hablaba de ciberdefensa, de inteligencia artificial, de hacking, de entrada en las redes de terceros, ¿no? O sea que nuevo no es. ¿Y qué es el riesgo cibernético? Pues es en realidad cualquier riesgo surgido de la presencia en el ciberespacio. ¿Y qué es el ciberespacio? Pues es un sitio donde ya estamos 4.000 millones de los 7.000 millones de personas en el planeta. Teniendo en cuenta que una parte de esos 7.000 son niños, pues el nivel de penetración es muy, muy alto. Y en el ciberriesgo lo que se ve son tres tendencias. Una es que aumenta la exposición. Y diréis, ¿más? Pues sí, más. Porque estamos todos. En realidad, y no solamente es Internet, ni no solamente son los ordenadores, sino que ahora son los móviles. O sea que hay casi más usuarios de móviles que de ordenadores. Y esto va increciendo. La cosa va a más, además, porque tenemos Industria 4.0, todos los sistemas de controles industriales están siendo automatizados, poniéndose online, conectados, no hace falta estar allí para abrir una compuerta, para cerrar una compuerta. Y claro, todo el mundo está intentando entrar cada vez más por ese tipo de sistemas. El tema de Big Data, pues ¿qué os voy a contar? Cada vez tenemos más datos, cada vez estamos midiendo más las cosas, cada vez hay más interacción entre unos datos y otros. Con el tema de Big Data entra la capacidad de procesamiento, la inteligencia artificial y cada vez estamos complicando más los sistemas. Y sabéis que cuando un sistema es más complejo, también es más vulnerable. Hasta ahora ha habido siempre, igual que hay esos equilibrios difíciles, ¿no?, entre libertad y control, libertad y vigilancia, pues pasa un poco lo mismo con el tema del desarrollo. ¿Seguridad o desarrollo? Rapidez en desarrollar herramientas, posibilidad de hacerlo todo con un dedo desde tu móvil o seguridad. Entonces, una cosa es un poco incompatible con la otra en el sentido de que la rapidez no es amigo de hacer las cosas concienzudamente, probarlo 80 veces, suficientemente bueno para lanzarlo y ya iremos corrigiendo. Toda esa filosofía se lleva mal con la ciberseguridad. También aumenta la sofisticación del malware y de los ataques. Los actores no solamente son criminales, sino estados nacionales. Y no solamente es un tema de causar daño, y no solamente es un tema de defensa y de seguridad, sino que también hay un tema de espionaje. Son ataques muy sofisticados con recursos infinitos. A lo mejor no mandas a nadie a bombardear, sino que intervienes el sistema de electricidad, el national grid de un país. Y el tema de la cibercriminalidad normalmente es financiero, pero cada vez son más sofisticados. Luego hay un tema del que se habla poco, que también es todo el tema del espionaje. A nivel de Estado sí, pero también entre compañías. Hay casos de compañías que han pagado hackers para espiar cosas. Y luego hay una parte que es bastante más activa de lo que parece, o está involucrada en más casos de los que parece, que es el tema de los insiders. O sea, puede ser gente que está enfadada, gente que considera que no se está haciendo las cosas bien en su empresa, por temas éticos, que en un momento dado no le gusta cómo se están gestionando las cosas y decide contarlo. Entonces, hasta entonces, bueno, esto era de datos. El ciberespacio, pues cosas que hay en el ciberespacio y ya está, como que no sale, ¿no? Aquí está el mundo real, aquí está el ciberespacio. Pero con StackNet la cosa cambia, porque resulta que desde el ciberespacio soy capaz de actuar sobre SCADA, que es el sistema de control industrial de unas centrifugadoras que está utilizando Irán en su programa nuclear. Soy capaz de engañar a esas centrifugadoras diciéndoles, las centrifugadoras están girando, diciéndoles que están girando unas revoluciones adecuadas y que todo eso está bien, pero en realidad están girando muchísimo más rápido hasta tal punto de que eso se quema y destruye las infraestructuras. Cualquier cosa que sea controlada, cualquier sistema industrial controlado en remoto o conectado de alguna manera, es susceptible de ser utilizado. Ahora la otra cosa que está de moda es lo de robar credenciales y el phishing. Ahora que todo el mundo está intentando conciliar vida laboral y personal, bring your own device, programas de estos de poder llevarme el trabajo a casa, conectarme con mi ordenador de cualquier sitio. Esto es un reto para la seguridad y para mantener el perímetro de seguridad de la compañía. Y hay un montón de fraudes, sobre todo en compañías más pequeñas, de el presidente está en China negociando no sé qué y de repente manda un email diciendo que transfieran tanto dinero.
Así que, bueno, estamos un poco abocados a que hackeen todo y como decía el señor, bueno, vamos a tener que cambiar la contraseña, ¿no?, del genoma humano. Y la siguiente tendencia, claro, si hay más exposición, hay más sofisticación, al final los gobiernos toman cartas en el asunto, así que aumenta la regulación. Y lo que ha hecho este reglamento ha sido algo parecido a lo que está pasando con Basilea y en general con la gestión de riesgos, que es, bueno, no te voy a decir cómo tienes que gestionar tu riesgo, pero te digo que tú te evalúes, tú decidas cuál es tu riesgo, tú decidas cuánto riesgo es aceptable para ti y tú pongas las medidas. Y si luego no me gustan, pues ya te multo. Entonces, esta es una de las cosas que, bueno, supongo que se irán arreglando, pero de momento lo que han hecho ha sido complicar mucho más el sistema. Y sobre todo para las empresas pequeñas. Y ahora vamos a las aseguradoras. En realidad nosotros tenemos, como sector, dos frentes abiertos. Uno es el riesgo propio. Como cualquier otra empresa, tienes que gestionar tu riesgo y tienes que evitar que seas tú el que te han hackeado, el que te han paralizado la actividad, el que te han robado los datos. Un tema de reputación, de costes, etcétera. Pero además también las aseguradoras tienen el riesgo asumido, que yo lo he dividido en dos partes. Uno es el ciber como cobertura y otro es el ciber como exposición. Ya, pero espera, ¿es un producto ciber, una póliza que cubre un tipo de siniestro que antes no estaba cubierto, que no está cubierto en otras pólizas? ¿O es una póliza a la que has puesto un anexo para ampliar la cobertura a algo que antes no estaba cubierto? Eso es lo que yo llamo productos ciber o ciber como cobertura. Has tenido que modificar el condicionado de alguna manera o crear un condicionado para cubrir supuestos de siniestros que antes no estaban cubiertos. Y el otro es ciber como exposición, que al final es, cubro lo mismo de siempre, solo que tengo una forma nueva de que ese siniestro se produzca. Puedes tener un fuego por un cortocircuito, puedes tener un fuego porque ha habido un hacker que se ha metido en tus sistemas de control y te ha provocado que una máquina explote. Al final lo que me decía nuestro experto era, cuando organizas tu defensa tienes que pensar cuáles son tus escenarios y dentro de este mapa, cuáles son los escenarios a los que tienes más exposición por tu actividad, por tu funcionamiento, por tu tipo de tráfico, por el tipo de clientes, por cómo te relacionas con tus clientes. ¿Cuáles son? Porque en esto de la seguridad es casi infinito, ¿no? Te puedes gastar la cantidad de dinero que quieras, puedes tener unos equipos infinitos, puedes hacer muchas cosas, pero el 100% nunca está garantizado. Entonces, al final, tienes que hacer Es muy importante el cómo utilizas los recursos. Y al final tienes que elegir tu nivel de riesgo. Y elegir el presupuesto que estás dispuesto a gastar. En los bancos les estaba costando casi tres veces más la investigación y las medidas que tomaban a raíz de un incidente que el propio incidente. Hay que optimizar lo invertido. Lo que me decía nuestro experto es que muchas veces arreglando o protegiendo un sistema matas 4 pájaros de un tiro. Entonces, al final, en cómo haces esas inversiones, tienes que pensar en cuál es la forma más eficiente de hacerlo. Y luego el tema del control de los proveedores, porque ya no solamente que tú tengas tu perímetro controlado, sino que tus proveedores tengan su perímetro controlado. Y algunos de los ataques más sonados han sido distribuidos por actualizaciones de software de proveedores de software de las compañías. Si está conectado es vulnerable. Entonces hay que empezar a dejar de conectar tanto, conectar solamente lo que es imprescindible, cuando es imprescindible y tener sistemas redundantes de gente que vaya a estar allí comprobando válvulas, sensores y cosas in situ. Al final lo que están diciendo es puedes tirar un montón de dinero en esto de la ciberseguridad y no te garantiza nada, porque siempre hay una puerta de entrada. Entonces al final hay que empezar a planteárselo de alguna manera volviendo un poco atrás, ¿no? Sistemas más manuales que controles. Otra de las cosas que está pasando con las webs es que se está insertando código malicioso en la web. De tal manera que tu cliente entra en tu web y por entrar en tu web hay un código malicioso que infecta su ordenador con algo. Y luego responsabilidad civil. Responsabilidad civil profesional. Hay un deber de secreto normalmente. Los Panama Papers, ¿os acordáis? Si mañana se pone de moda por un grupo de activistas empezar a soltar papeles de todos los abogados, pues tú tienes reclamaciones de responsabilidad civil de abogados por no honrar el deber de secreto profesional, que eso es una cosa que está en los contratos. Si tú has hecho
un software por el que se han infiltrado una serie de cosas y tú no has sido lo suficientemente diligente en la seguridad de ese software, pues lo mismo. Y todo el tema de infraestructuras críticas. Aquí además hay un agravante y es que nosotros, como sector, la guerra y el terrorismo son cosas que excluimos habitualmente. Pero claro, en esto del ciber, si China hace algo, no va y saca una banderita y dice que te declaro la guerra. Así ya lo puedes sacar de la póliza y todo este tipo de sabotajes y de cosas que han pasado no están cubiertas. Es que nadie va a declarar eso. Con el terrorismo pasa un poco lo mismo. Entonces yo tengo mis serias dudas de que esas cláusulas vayan a aplicar y vayan a funcionar. Algo a tener en cuenta, un dolor de cabeza más. Y en el mercado ciber hay un poco dos patas, el ciber pequeño y el ciber grande. Hay pólizas dedicadas, es como surge el ciber, mayoritariamente a grandes empresas, límites muy altos, estructuradas en capas, seguro entre varias compañías, con muchas suscripciones. Eso cuando dicen que no, el ciber es muy difícil venderlo porque luego no encuentras empresas a las que vendérsela, ¿no? Porque cuando vas a hacerles el análisis, resulta que no cumplen un montón de cosas que deberían cumplir, entonces es un riesgo que consideras inasumible. Bueno, eso pasa en las empresas grandes, en las pequeñas no. Hay un panel de expertos que supervisan cómo se gestiona el siniestro, pero en realidad no controlan el siniestro normalmente. Las empresas grandes tienen sus propios sistemas y cuando el director de informática o el director de seguridad tiene un problema, no va a llamar al seguro a ver cómo se lo gestiona el seguro. Va a llamar a la gente con la que trabaja, que está haciendo sus sistemas habitualmente y que está en contacto con él. Y la compañía de seguros al final va después diciéndole, mira, esta es la factura, ahora reembolsame, ¿no? Y para eso tengo el seguro. Pero en realidad la compañía de seguros no tiene mucha idea de qué está pasando desde el punto de vista de la suscripción y la gestión del riesgo, porque al final cualquier cosa que te cuenten en un momento dado y en un cuestionario es susceptible de ser obsoleta en 3 días y te cambia totalmente la imagen del riesgo. Y tampoco tienes mucho control del siniestro. Entonces ahí una de las cosas a plantearse es qué está aportando la industria aseguradora aparte de capacidad ciega o un cheque en blanco, ¿no? Y luego hay otra pata del ciber, que es el ciber pequeño. Son coberturas incluidas en pólizas multirriesgos, con poca o nula suscripción, paneles de expertos que gestionan eso o que ayudan a las compañías a gestionar el siniestro, pero sí que tienen una involucración mayor y con resultados diversos en general. Y los daños materiales y personales por lo general siguen excluidos. Sigue habiendo ese mundo de, por un lado está la parte física, que está en las pólizas habituales de daños y de responsabilidad civil, los multirriesgos, y luego está esa parte de cosas que no están cubiertas en las pólizas ciber, en las pólizas físicas. Hay algunos intentos por parte de Lloyds de unificar todo, al final decir, oye, pues tú como compañía eléctrica, ¿qué necesitas? Y te doy todo el abanico, ¿no? El daño material y todo el daño, pérdida de datos y toda la parte intangible. Esa para mí es una incógnita a futuro, qué es lo que va a pasar en la industria. Si al final el camino es que la parte física se siga quedando en las pólizas físicas y hay una cobertura diferente para los intangibles, o se van a unificar al final todo. La letra pequeña hay diferentes detonantes de la cobertura. Por ejemplo, una cosa es que haya una infracción del deber de custodia de los datos, como un data breach. Y otra cosa es cualquier tipo de incumplimiento de la ley de protección de datos, como por ejemplo que has recabado datos y estás usando datos sin pedir el consentimiento. Y eso desemboca en una multa o en una investigación. ¿Eso lo cubre la póliza o no lo cubre la póliza? Si cubres VI propia o VI de terceros, lo que llaman contingent VI, que un proveedor tuyo ha fallado y a raíz de eso tú tienes una interrupción de negocio. Interferencia externa en que se te hayan caído los sistemas o un fallo de sistemas, como por ejemplo uno que hubo el año pasado en British Airways. Datos de siniestros. Vale, ¿y cómo tarificamos el ciber? Bueno, ya sabemos lo que cubrimos, ¿cómo le ponemos la prima? Pues hombre, en realidad no sabes muy bien ni el coste del siniestro, ni la frecuencia del siniestro, ni la posible acumulación del siniestro. O sea que la cosa está complicada. Para mí el gran problema que hay ahora mismo es que, aunque se estiman costes y todos los modelos de acumulación te están dando costes, la estimación de los costes es muy particular. Nosotros cuando intentamos hacer hace años una tarifa de ciber basada en los costes, esto en Estados Unidos, en los costes que daba Net Diligence de los data breach, la tarifa nos salía como 20 veces más cara de lo que se está pagando en el mercado. Y en realidad, como mercado a esos días, en esas fechas, no se estaba perdiendo dinero. Entonces no había una correlación entre lo que de verdad era el siniestro asegurado o el siniestro, lo que se pagaba y los datos que se estaban dando en estos informes.
Y el otro gran problema con el tema de ciber, a la hora de suscribir, es la acumulación. Todo el mundo anda hablando de, bueno, pues es algo que no tiene fronteras, la diversificación geográfica no funciona, cada vez somos más dependientes de algunos proveedores y algunas tecnologías específicas y es muy complicado gestionar esas cifras y gestionar el riesgo. Al final, bueno, ¿cuál es tu value at risk? ¿Cuál es el riesgo que tienes cada 200 años? Un evento cada 200 años, por ejemplo. Pues, ¿cómo hago para empezar a medir eso? Son todo aproximaciones. Así que ciber es un área con mucha incertidumbre, porque la gestión del riesgo es cambiante. El coste del siniestro es cambiante. La frecuencia del siniestro también es cambiante. Y la acumulación de siniestros es desconocida y también cambiante. O sea que el panorama está entretenido. Al que le gusten los retos, la incertidumbre, las soluciones imaginativas, el pensar cosas de forma diferente y tal, que se apunte a esto. Y a pesar de eso, a pesar de todas esas incertidumbres, en realidad ciber está aquí para quedarse. No vamos a dejar de ser tecnológicos, no vamos a dejar de disfrutar de las ventajas de la tecnología.